chicas, espero que estéis todos bien, como siempre, vaya. Y nada, nos vemos otra semana más para seguir nosotros con nuestra rutina, con nuestra historia y también así olvidarnos un poquito de todo lo que está pasando en nuestra ciudad y en España en general. Pero bien, ya parece que estamos saliendo de todo esto, que siempre con cuidado. Ya habéis visto este fin de semana pues que ha habido más casos de coronavirus, pero bueno, siempre con cuidado y veréis cómo ya mismo pasa todo. Bien, pues nada, vamos a continuar con lo nuestro. Hoy pues me he puesto la camiseta del Spartak de Praga. Vamos poco a poco, ya se me están acabando las camisetas, así que esperemos que esto no dure mucho más. Pero bueno, ya al fin y al cabo ya estamos ya en el mes de junio, ya queda poquito para las vacaciones. Ya sabéis pues que la última semana pues la del 20 de junio y nosotros pues estaremos trabajando hasta ese día. ¿Vale? Bien, pues a modo de repaso de la semana pasada, ya muchos de vosotros, prácticamente la mayoría, me habéis entregado los trabajos pues, correspondientes al tema de Egipto. Ya lo iré, como siempre digo, lo iré revisando a lo largo de la semana, os iré poniendo pues, vuestras correcciones y las calificaciones pues, por Classroom. Y hoy comenzamos otro nuevo tema, ¿vale? Que sería Egipto, prácticamente, o sea, sería Grecia, perdón. Egipto ya lo hemos visto. Prácticamente seguiríamos el mismo método y el tema, como ahora veremos en la explicación, pues prácticamente sigue lo mismo. Es decir, por su situación geográfica, su historia política, su sociedad, su economía y por último, pues su legado artístico, ¿vale? Muy bien, mediante la cultura y el arte, en su arquitectura, escultura y pintura. ¿De acuerdo? Que fue prácticamente por lo que vimos en el tema pasado con Egipto. Estuvimos viendo, pues, su nacimiento, su situación geográfica, su gobierno, ¿verdad? Pues el faraón, luego esa pirámide social que estuvimos viendo, la economía, que la base de la economía era agrícola, la agricultura y la ganadería. Después, pues su sociedad, esa sociedad jerarquizada, donde en la punta de la pirámide pues teníamos al faraón y su familia, y en la base de la pirámide teníamos a los esclavos. Y también estuvimos viendo otro punto importante, que sería la religión. Y por último, pues estuvimos viendo pues, las principales manifestaciones arquitectónicas. Acordaos, pues estuvimos hablando pues, de los templos, ¿vale? Que eran la casa de los dioses, al igual que ahora como veremos con Grecia, y las pirámides, que pues, eran pues, las tumbas de los faraones, o la reencarnación del dios en la tierra. Bien, pues eso fue lo que vimos la semana pasada y ahora pues vamos a entrar en el tema de Grecia. Y tampoco quiero extenderme mucho más para que el vídeo no salga muy largo y así lo podamos ver entero. Así que vamos a empezar con el tema 10, perdón, que sería Grecia. Por aquí vamos a comenzar por la explicación del tema 10, ¿vale? Como he dicho en la introducción, pues prácticamente sigue el mismo esquema que el anterior tema de Egipto. Tenemos la evolución histórica, la organización política, la sociedad, la economía y por último la cultura y el arte. Bien, pues comenzando por el apartado 1 tenemos la evolución histórica del territorio griego, ¿vale? Prácticamente pues estaría localizado por donde lo conocemos hoy en día y conocemos Grecia. Estaría situado en el sur de la península balcánica, también contaría con la isla de los mares Egeo y Jónico, la costa de Asia Menor, ¿vale? A este territorio pues se le denominaba por los griegos la Hélade, y sobre todo se caracteriza por su proximidad al mar, tener en cuenta, ¿vale? Que va a ser favorable sobre todo para los viajes y el comercio, ¿vale? Tener en cuenta que este territorio es muy pequeñito y tendrán que salir conforme vaya naciendo gente, conforme vayan ocupando todos estos espacios, pues se verán obligados a salir al exterior. De ahí que una de las etapas griegas más importantes pues sea también la etapa de las colonizaciones, pues que lo llevarán a lugares como por ejemplo la península ibérica, es decir, España, y colonizarán y formarán algunas ciudades en España. También otra de las causas que va a motivar pues, esta salida de los griegos va a ser el relieve montañoso de esta zona, con lo cual pues, para las actividades agrícolas pues, no va a ser muy beneficioso y debido a eso pues, también deben salir al exterior. ¿Vale? Bien, pues eso con respecto a su territorio. Comenzamos el 1-2, la etapa histórica.
La historia de Grecia se divide en tres etapas. Bueno, hay una primera etapa que se llama etapa oscura, ¿vale? Pero no se tiene información, se tiene muy poquita información sobre esa etapa. De ahí que empecemos por la etapa arcaica, después veremos la clásica y la helenística, ¿vale? Siempre, cuando acabemos de leer tranquilamente el texto, nos fijamos en el eje cronológico que tenemos aquí, que nos va a ayudar mucho, pues, sobre todo a la hora de realizar las actividades. Bien, pues la época arcaica correspondería a los siglos VIII al VI antes de Cristo, y en este periodo se consolidaron las polis. Acordaos cuando estuvimos viendo en Mesopotamia que se formaron las pequeñas polis. ¿Qué eran las polis? Pues eran ciudades-estado independientes, es decir, con su propio gobierno, y cada una pues era independiente de la otra. ¿De acuerdo? Bien, en esta época empiezan las colonizaciones, es decir, que son migraciones, ir de un lugar a otro, pues de griegos que se van a establecer en las costas del Mar Negro y sobre todo pues irán hacia el Mediterráneo, extendiendo pues la cultura griega, ¿vale? También pues se van a favorecer pues del comercio, y van a comerciar los griegos sus productos, como por ejemplo pues con civilizaciones o con pueblos situados en el Mediterráneo. Bien, con respecto a la época clásica, siglo V, siglo IV antes de Cristo, sobre todo esta etapa va a estar llena de guerras, ¿vale? Aparte de que fue el periodo de mayor esplendor de las polis griegas. Acordaos que los persas fueron los pueblos que destruyeron la civilización de Mesopotamia, y a partir de ahí pues, va a comenzar su invasión, sobre todo hacia Grecia, ¿vale? En esa expansión que van a tener los persas se van a encontrar con los griegos y se van a enfrentar en las guerras médicas, ¿vale? Este nombre, guerras médicas, pues viene de que a los persas se les llamaban medos, de ahí que se tomen este nombre de guerras médicas. Será del 490 al 480 a.C. No sé si habéis visto, muchas veces en clase os hablamos de la película de 300, pues que os habla sobre todo pues de una de las batallas, sobre todo la batalla de las Termópilas, que se va a desarrollar en las guerras médicas. En esta guerra pues, van a salir victoriosos los griegos, y al finalizar esta guerra contra los persas, pues Atenas se va a convertir en la polis o ciudad más poderosa del gobierno, y en el gobierno pues, lo tendrá a cargo Pericles. Bien, como veremos en el siguiente apartado, dentro de toda la Hélade, en Grecia, van a surgir dos grandes civilizaciones o dos grandes ciudades-estado. Serán Atenas, que hemos hablado antes, que se va a convertir en la polis más poderosa tras las guerras médicas, y por otro lado, Esparta. Pues bien, al finalizar estas guerras médicas, pues tanto Atenas como Esparta van a luchar por la importancia de su ciudad, ¿vale? Entonces, pues las va a llevar a una guerra, y será la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, del 431 al 404 a.C. En esta guerra, Esparta saldrá victoriosa y va a imponer su hegemonía, es decir, prácticamente el poder en toda la Hélade lo tendrá Esparta. ¿De acuerdo? Bien, y por último, entramos en la época helenística, del 338 a.C. al 30 a.C. ¿Vale? En esta etapa, sobre todo, vamos a destacar un gran personaje que será Alejandro Magno. Me imagino que os sonará, también hay una película que no sé si la podréis encontrar en Netflix o Movistar o en HBO, cualquiera de estas aplicaciones. Pues Alejandro Magno, hijo de Filipo II, se va a convertir en rey de Macedonia y va a unificar toda Grecia. Además va a conquistar Persia, formando así un gran imperio que se va a extender del mar Egeo hasta la frontera con India. Incluso pues llegará a Egipto, conquistará Egipto y fundará una ciudad que se llamará Alejandría, ¿vale? E incluso Alejandro Magno, cuando fallece, pues será enterrado en esa ciudad, en Alejandría. Bien, a la muerte de Alejandro Magno, los generales se van a repartir todo el gran imperio que había dejado Alejandro Magno, y se van a formar las monarquías helenísticas, ¿de acuerdo? Que finalmente pues, van a ser sometidas por Roma, y eso lo veremos en el siguiente tema, en el tema 11. ¿De acuerdo? Pues bien, modo resumido, pues ya hemos visto el apartado 1 y pasaríamos a ver las actividades. La actividad 1, ya nos estamos acostumbrando a estos mapitas, tenemos que localizar pues, los siguientes nombres en el mapa. ¿Que no podéis haceros con el mapa? ¿No podéis descargarlo? Pues como he dicho,
muchos comentarios a algunos de vosotros. Se copia la libreta o en un folio aparte y cuando la tengáis hecho todas las actividades, pues además de mandarme el documento de texto, pues me subís una foto que hagáis con vuestro móvil de esta actividad, ¿vale? Después la 2, ¿cómo influyeron la proximidad al mar y el relieve montañoso del territorio griego? Pues eso está en este apartado y sobre todo en el primer apartado. ¿Cómo favoreció? Pues si os dais cuenta, favoreció sur, lo que sea, ¿vale? Bien, definimos los siguientes conceptos, que son polis, las guerras médicas del Peloponeso y monarquía helenística. Número 4, indica las fechas de cada una de las siguientes etapas y sitúa en ellas los acontecimientos citados en la página anterior. Así pues ponemos la época que corresponde, la arcaica, la clásica y la helenística, y ponemos los acontecimientos que ocurrieron en cada una de las épocas. La 5 explica quién fue Alejandro Magno y describe el siguiente mapa de su imperio. Pues primero decimos quién fue Alejandro Magno, que lo tenemos en el texto, y luego pues nos fijamos en el mapa, nos fijamos también en la leyenda, acordado de cuando estuvimos viendo la geografía, pues la leyenda o cartela, que nos explica pues el mapa, y ponemos lo que pone aquí en la leyenda, ¿vale? Es decir, pues describimos lo que estamos viendo. La 6 explica si las guerras médicas y las del Peloponeso se produjeron por las mismas causas y tuvieron las mismas consecuencias. ¿Vale? Pues me tenéis que decir si las dos guerras fueron iguales, si se produjeron por el mismo motivo y si tuvieron las mismas consecuencias. ¿Vale? Y todo eso pues lo tenemos en el texto anterior. Bien, con respecto al apartado 2, pues tenemos la organización política, económica y social de la polis. ¿Vale? Pues en primer lugar tenemos los sistemas políticos. Hemos dicho antes que dentro de la Hélade pues vamos a tener dos polis muy importantes que serán Esparta y Atenas y se van a caracterizar cada una de ellas por distintos sistemas políticos, la oligarquía y la democracia. En Esparta pues, va a existir una oligarquía de tipo militar. Es decir, cuando hablamos de oligarquía estamos hablando del gobierno de unos pocos, de muy pocas personas en las cuales esas personas pues, van a ser las más importantes, las más influyentes, las más ricas de esa polis o ciudad. ¿Vale? Como hemos dicho, de tipo militar. Como dice, el poder lo ejercía la aristocracia, un reducido grupo de personas dueñas de las grandes propiedades. El poder lo ejercían dos reyes, es decir, pues, sería como una diarquía, no como una monarquía como lo conocemos hoy en día, sino que en el poder o en esa punta de la pirámide, por decirlo de alguna manera, estarían dos reyes con poderes honoríficos y militares, es decir, todo el control militar lo llevarían a cabo estos dos reyes. Y un consejo. Estos consejos pues, sería un organismo compuesto por personas influyentes o aristócratas mayores siempre de 60 años. Y estas personas pues, se van a encargar de hacer las leyes y presentar a la asamblea de ciudadanos. ¿Vale? Bien, en Atenas hemos visto el primer sistema de gobierno. El segundo sistema de gobierno en Atenas pues, sería la democracia, tal y como la conocemos hoy en día, pero con sus variedades. Esta democracia pues, sería el gobierno del pueblo. ¿Dónde va a estar el poder o dónde reside o quién tiene el poder? Pues lo tiene la asamblea de ciudadanos, que van a discutir y votar las leyes y son los que eligen a los magistrados. Para que me entendáis, pues los magistrados pues serían como una especie de los ministros de hoy en día. ¿De acuerdo? Pero, como hemos dicho antes, es una democracia entre comillas, ya que no era un sistema plenamente democrático porque excluía a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos. Es decir, estas personas no tenían derechos y no formaban parte de esta democracia ni de esta toma de decisiones. Las mujeres, porque ya sabéis, pues siempre han estado muy marginadas, pues sobre todo hasta que no entremos más adelante en el siglo XVIII, siglo XIX, que es cuando empieza a tomar importancia la mujer, sobre todo en asuntos políticos, también los extranjeros y, por último, los esclavos, que como ya sabéis, no tenían ningún tipo de derecho, eran prácticamente considerados como animales. Aquí tenéis un esquema, pues, sobre todo, pues, de los sistemas políticos llevados a cabo tanto en Atenas y en Esparta. Los vemos tranquilamente, que nos ayudarán seguro a hacer las actividades. Con respecto al apartado 2.2, la economía, pues la base de la economía, al igual que estuvimos viendo en Egipto, será la agricultura y los principales cultivos pues, eran los cereales, la vid, el olivo, fruta y hortalizas. ¿Vale? Prácticamente pues, sería la tríada mediterránea, que conocemos sobre todo tanto en Italia, cuando veamos Roma, y luego en la península ibérica, lo que sería España, pues serían los cultivos
mayoritario en esa zona. Estas tierras van a pertenecer a los grandes propietarios, ¿vale? Y a las personas más influyentes pues van a tener prácticamente la totalidad o el control de estas tierras, mientras que los pequeños propietarios apenas obtenían lo necesario para vivir, ¿vale? Podríamos decir que prácticamente pues todo lo tenían muy pocos, ¿vale? Bien, y otras actividades pues tenemos la ganadería, basada en la cría de cabras, ovejas, cerdos, artesanía, pues con la elaboración de cerámica, vidrio y tejido, que exportarían o venderían a las nuevas colonias que irían colonizando, formando, que daría lugar al comercio, que se va a practicar por todo el Mediterráneo, aprovechando la favorable situación de Grecia entre África, Europa y Asia. ¿Vale? Tenemos aquí a Grecia, África, Asia y Europa, que estaría al oeste. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que ante la limitación del territorio y al tener el territorio tan montañoso, pues los griegos se verán obligados a emigrar, a salir de su zona y colonizarán nuevas ciudades y sobre todo pues van a comercializar pues con los demás pueblos. Bien, y por último la división social pues se dividían en dos categorías, ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos, pues ya fueran ricos o pobres, eran los únicos que podían participar en la vida política y estaban obligados a pagar impuestos y a servir en el ejército. ¿De acuerdo? Y los no ciudadanos pues eran sobre todo los extranjeros, esclavos y mujeres, como hemos dicho aquí arriba, pues que no podían participar en la vida política ni ocupar cargos públicos. Bien, pues una vez leemos esto, comenzamos a hacer las actividades correspondientes. La 7 explica la diferencia entre oligarquía y democracia y comenta el siguiente régimen político. En primer lugar, diferenciamos qué es la oligarquía y la democracia y cuando lo hagamos, pues vemos este cuadro y lo comentamos, ¿vale? La 8 indica con cuál de ambos sistemas de gobierno tiene más semejanza a nuestra actual forma de gobierno y por qué. Es decir, de los dos tipos de gobierno que hemos visto, la oligarquía en Esparta y la democracia en Atenas, ¿cuál creéis que se parece más al nuestro, al que tenemos hoy en día? Pues lo ponemos y ponemos el por qué, ¿vale? Que no se nos olvide, que siempre vamos a media. La 9 indica cuáles de estos términos corresponde a Atenas y cuál a Esparta. Pues tenemos Atenas, Esparta, lo vamos poniendo. Asamblea de Ciudadanos, ¿dónde corresponde? ¿Aquí o aquí? Consejo de Ancianos, lo mismo, ¿vale? Y lo vamos rellenando. Décima, a partir de las siguientes imágenes, estas dos imágenes, deduce cuáles eran las principales actividades económicas de la polis griega. ¿Vale? Pues aquí tenemos una serie de imágenes, aquí tenemos pues, lo que parece ser una pintura en una cerámica y un barco. Pues qué relación podemos sacarle nosotros con las actividades económicas. 11. Observa la organización social de la antigua Grecia, identifica cada grupo social y elabora un pequeño texto sobre las características de la sociedad griega. Nos fijamos en esta pirámide, esta especie de pirámide, y luego con la ayuda del texto, pues ponemos cada grupo social y elaboramos pues, un pequeño texto pues, sobre las características de esta sociedad. La 12 indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Pues tenemos aquí una serie, pues ponemos que poner verdadero, falso, lo que sea. Y por último tenemos la cultura y el arte griego, para cerrar el tema. La cultura, la religión griega, pues al igual que vimos en Mesopotamia, al igual que vimos anteriormente en Egipto, pues era politeísta, era la creencia de varios dioses y sobre todo, pues esto nos sonará pues, más de películas, me imagino que habréis visto la película de Disney de Hércules, luego también películas pues como Hércules también, pero ya de personas. Tenemos a Zeus, Afrodita, Atenea y luego héroes que eran considerados como semidioses. ¿Vale? En este caso los griegos realizaban ofrendas y procesiones y cada 4 años celebraban los Juegos Olímpicos en honor a Zeus. Como sabéis, pues este inicio de los Juegos Olímpicos nace en Grecia, que se celebraban cada 4 años y durante esa celebración de los Juegos Olímpicos cualquier tipo de guerra que hubiera se cancelaba. Es decir, había como una especie de tregua entre las ciudades que estuvieran en guerra mientras se celebraban los Juegos Olímpicos. Bien, además, los griegos pues, también crean el pensamiento racional, es decir, empiezan a pensar, a darle un poco más de sentido a todo lo que acontece en su mundo e intentan explicar el mundo mediante la razón. Acordaos que muchas veces en clase, sobre todo en la prehistoria, cuando estuvimos hablando, pues que antes algunos hechos que no se podían explicar, pues le buscaban un sentido religioso, un sentido a la naturaleza,
Pues en este caso pues empieza a usarse la razón pues, para explicar ciertas cosas pues, que no tenían explicación, ¿vale? Realiza numerosas aportaciones, sobre todo en filosofía, por ejemplo Platón y Aristóteles, matemáticas con Pitágoras, física con Arquímedes y medicina con Hipócrates. Y también los griegos fueron los creadores del teatro. Tener en cuenta que aunque no lo veamos aquí, una de las construcciones más importantes que se van a desarrollar en Grecia será el teatro, y en ese teatro pues, se realizarán espectáculos, tanto tragedias, que tiene final triste, como comedias o final feliz. No sé si alguna vez las mascaritas que hay con la cara triste y la cara alegre, pues se refieren a este tipo de obras de teatro. Bien, con respecto a la arquitectura, pues construyen edificios a escala humana, utilizan sobre todo material la piedra y mármol y las cubiertas adinteladas, ¿vale? Es decir, no tenemos cubiertas abovedadas, sino que serían adinteladas. Cuando hablamos de dintel, pues dos grandes piedras y luego arriba, pues una piedra horizontal, ¿de acuerdo? También crean los órdenes arquitectónicos. En este caso los edificios pues tendremos dentro de los edificios pues tenemos las columnas, varios tipos de órdenes, como el dórico, que será más sencillo, el jónico, más decorativo, y el corintio, con capitel, con hojas de acanto. Ahora iremos viendo cuando lo veamos en una actividad cómo son estos tipos de órdenes. Y el principal edificio será el templo. Fue el edificio más importante y en su interior pues, se albergaba la estatua del dios, ¿vale? Solía tener forma rectangular, tejado a dos aguas o dos vertientes, y está rodeado pues, de columnas. Algunos nos encontraremos con más columnas y otros con menos columnas, ¿vale? Solían tener tres partes. Sería el pronao, que sería como la entrada, las naos, o sería la celda, o donde estaría la figura o la escultura del dios al cual se le celebraba el culto. Y por último, la última zona, algunos de los templos lo tenían, otros no, serían los pistodomos, ¿vale? Que sería por la zona donde estarían las riquezas, o decir, los donativos que le hacía la gente. Como ejemplos más característicos pues, de templos tenemos el Partenón en Atenas. Bien, y por último tenemos la escultura. Pues se utilizó principalmente el mármol y el bronce, y trató de representar la belleza ideal del cuerpo humano mediante un canon y un estilo de proporciones, ¿vale? Según se tenía, pues 7 cabezas, es decir, el cuerpo humano pues serían 7 cabezas, es decir, 7 cabezas, pues 1, 2, imaginaos, 3, hasta llegar a 7. Luego otro estudio pues pondrá el modelo o el canon, la subirá a 8 cabezas, pero bueno, eso ya lo veréis más adelante, simplemente de manera sencilla para que lo entendáis. Los temas representados, ¿cuáles iban a ser? Pues sobre todo de dioses, héroes, atletas, luchas mitológicas, etc. Tener en cuenta pues que dentro de la cultura griega pues también los mitos, al igual que vimos en Egipto, van a ser muy importantes. Van a explicar por ciertas cosas a través de esos mitos. Al igual que hemos visto en la historia política, pues en la escultura vamos a tener distintas etapas. La primera de ellas, la época arcaica, donde las esculturas serán rígidas, sin apenas apreciar movimiento alguno en ellas. Época clásica, donde las figuras se hacen más naturales, con autores como Mirón, Policleto o Fidias. Y por último, la época helenística, en donde las esculturas ya expresan el movimiento en sí y los sentimientos. Y ya la cara pues ya empieza a expresar una serie de sentimientos como sufrimiento, alegría, tristeza. ¿De acuerdo? Bien. Pues con eso finalizaríamos el tema y ya nos quedaría pues, hacer las actividades correspondientes, que sería la 13. ¿Por qué la religión griega era politeísta? Pues me explicáis por qué e indicamos, ponemos como ejemplo algunos dioses. 14. Escribe estos personajes en el ámbito de conocimiento que corresponda. Platón, Arquímedes, Pitágoras, Aristóteles, Hipócrates. Pues, en filosofía, ¿quién va? Los ponemos. Matemáticas, pum, física, lo mismo, ¿vale? ¿Qué importancia tuvieron los griegos para el teatro? ¿En qué se diferencia la comedia y la tragedia? Pues también lo hemos explicado anteriormente. Lo ponemos y contestamos las dos preguntas. 16. Observamos las siguientes imágenes. Estos 3 columnas de distintos órdenes, como hemos dicho antes. Explica qué son los órdenes griegos y describe cada uno de ellos, ¿vale? Tenemos el dórico, que sería el estilo más sencillo. Aquí tendríamos una columna, ¿vale? Muy sencillita. El jónico un poco más estilizada. Y por último, el corintio, diríamos que hemos hablado en los capitel sería esto, pues estaría decorado con hojas de acanto,
¿vale? De todas maneras, lo vemos tranquilamente. Si necesitáis buscar más información, pues ya sabéis que podéis utilizar también nuestro amigo Google. Pero siempre con cuidado y que la respuesta tenga que ver con el tema, ¿vale? 17. Observa la imagen de la página anterior e indica las partes del templo griego. Aquí tenemos una imagen, pero para ayudarnos más, pues nos fijamos en esta imagen y la completamos en esta imagen que tenemos. Vemos las partes de un templo griego y la explicamos o indicamos las partes, ¿vale? 18. Con lo que has leído en el texto, indica qué periodo corresponde cada una de las siguientes esculturas y justifica tu respuesta. Hemos visto en la escultura que a lo largo de su historia pasa por distintas épocas. Tenemos la arcaica, clásica y helenística. Pues tenemos que decir qué tipo de figura corresponde a cada estilo o a cada época, ¿vale? Cuál pertenece a la arcaica, a la clásica y a la helenística. Ya, si me decís qué tipo de obra es, os coronáis, ¿vale? Bien, y por último, 19, ¿a qué frase corresponde cada término? Templo, canon, escultura, orden corintio, politeísmo, filosofía. Es decir, aquí tenemos una serie de definiciones, pues tenéis que poner la palabra a cuál corresponde cada definición. Por mármol y bronce, lo que sea. Cubierta a dos vertientes, lo que sea. Bellecidad del cuerpo, ¿vale? Es decir, tenemos que como unir, pues ponemos al lado a qué corresponde cada frase. Bien, y eso sería el tema 10. ¿Vale? Bueno, chicos, eso sería todo para esta semana. Ya hacemos como siempre, tenemos de plazo hasta el viernes, aunque luego, pues, si ya no nos da tiempo, pues durante el fin de semana podemos ir rematando la faena, pero no lo dejéis mucho, que ya, como ya os he dicho al principio, ya quedan muy poquitas semanas para el fin de curso. Ya nos queda esta semana, la siguiente, quedan prácticamente 3 semanas. Y nada, trabajar, que lo estáis haciendo muy bien. También recordaros, pues, que ante cualquier duda me preguntáis todo lo que sea, que yo encantado os ayudo, pero eso sí, por favor, yo entiendo que los vídeos son un poquito largos y pueden ser a veces pesados, pero bueno, son media horita, imaginaos que es media parte de clase, una clase lectiva que hacemos en el instituto, y sobre todo eso, vemos nuestro vídeo tranquilamente, perdemos esa media horita, luego leemos, hacemos una lectura detenida y detallada del apartado. Una vez leemos el apartado, contestamos a las preguntas, las vamos haciendo, y ya ahí, si vienen dudas, pues ya me vais preguntando y yo, como siempre, os voy contestando, ¿vale? Pero sobre todo vamos a tener esa base y no empecemos como locos a hacer las preguntas así y luego, por lo que pasa, que hay algunas porque no tienen nada que ver, una respuesta que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, que trabajéis, que ya queda poco, que ya estamos saliendo de todo esto, ya, aunque no nos podamos ver al final, como decía al principio, los primeros vídeos no nos podamos ver personalmente, pero bueno, por lo menos me veis a mí. Y nada, que paséis una feliz semana, que disfrutéis también, que si salgáis con cuidado, siempre por respetando las medidas de seguridad. Y como digo siempre, mucho ánimo, mucha paciencia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.